se encuentra tanto la dirección de la página web como mis datos, ¿no? Entonces aquí está el correo electrónico, el WhatsApp y la dirección de la página web donde encontrarán la grabación de la clase, para que lo recuerden y para que le avisen a sus compañeros que no alcanzaron a conectarse. Entonces, vamos a dar inicio. No hay nadie en sala de espera ahorita. Bueno, entonces continuamos con el mismo tópico generativo, mi planeta, mi responsabilidad y la de todos, pero pues ya en esta guía estamos enfocados a que ustedes hagan un refuerzo de algunos conocimientos y destrezas básicas del dibujo técnico para favorecer la comprensión de la asignatura. Entonces, en esta guía estamos trabajando algunos conceptos que fueron básicos del grado anterior, de octavo, pero pues que por tiempo no se alcanzaron a trabajar pues mejor y pues los vamos a reforzar en esta guía. Entonces, el primer tema que vamos a trabajar es la rotulación. Con rotulación nos referimos a lo que también conocemos por letra técnica, que es el arte de dibujar letras y números sobre una estandarización o norma. Es muy importante para el dibujo técnico, pues es lo que nos permite a nosotros tener una muy buena presentación de los textos, tener claridad, practicar también la precisión en el dibujo de las letras y pues que esto se vea reflejado en las planchas que ustedes realizan para que sean muy bien presentadas, muy limpias, muy ordenadas y muy claras, ¿no? Que todos los títulos, toda la información que ustedes tengan que poner en sus planchas se vea de una manera muy clara. Entonces, es trabajar la letra, básicamente, trabajarla de una manera muy bonita, muy bien dibujada, muy, muy dedicada, ¿no? Pues con dedicación para que la letra quede muy clara. Entonces, hay unas estandarizaciones que se han realizado con respecto a la rotulación, pero las más básicas, las más conocidas son la DIN 17, que es la que aparece aquí, que es la cursiva, y la DIN 16. Entonces, la DIN 16 es la inclinada, como aparece en esta imagen, y la DIN 17 es la vertical, como aparece en esta imagen. Tal vez aquí en la guía quedaron intercambiadas, la DIN 16 es la inclinada y la DIN 17 es la cursiva o inclinada. Entonces, para que ustedes perdón, sí ahí está correcto. Bueno, entonces, aquí en la imagen pues están los ejemplos para que ustedes los puedan verificar. Ahora, hay unas pautas que debemos tener en cuenta, ¿no? Si bien no existen unas normas fijas, unas normas iguales para todo el mundo, porque depende de muchas cosas, ¿no? Sí hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta y que son muy importantes para todos. Por ejemplo, que las letras de cada párrafo deben ser de la misma altura, se deben apoyar sobre un renglón y deben mantener la misma inclinación. O sea, si se hacen verticales, pues todas verticales, o si se hacen inclinadas, todas inclinadas. También la tipografía debe ser preferiblemente sin serifa o remates, es decir, una tipografía simple, ¿no? Se llama palo seco, ese tipo de tipografía. No tiene adornos o no es cursiva o no es caligrafía, sino que es una tipografía muy simple, muy sencilla, porque se necesita es que sea clara y fácil de leer. Los espesores de los trazos deben ser uniformes, ¿no? Es decir, siempre manteniendo el mismo grosor de línea, ¿no? No, en este caso no utilizamos líneas gruesas, líneas delgadas, ¿no? Sino toda igual. Trazar líneas de guía horizontales para utilizar como renglones y limitar la altura de las letras mayúsculas, minúsculas y trazos por debajo del renglón. Entonces, cuando se utiliza líneas mayúsculas, solo se utiliza una línea guía de base y una línea guía de altura. Cuando se utiliza letras minúsculas, se utilizan otro tipo de líneas guías. Entonces, para nuestro caso vamos a trabajar solo con mayúsculas, que son mucho más fáciles de trabajar, mucho más sencillas porque requieren únicamente dos líneas guías. La separación entre líneas de guía horizontales se fijará de acuerdo a la altura de las letras.
Entonces, claro, obviamente si se dice que la letra va a tener 1,5 centímetros de altura, pues entonces de ese tamaño a esa, digamos, a esa distancia van a ir la línea de base y la línea de altura. La separación entre líneas de guía horizontales se fijará, bueno, perdón, ya esto lo repetí, de acuerdo a la línea de altura de las letras. Las letras se deben apoyar sobre las líneas de guía y alcanzar la altura correspondiente. De esta forma se asegura un rótulo horizontal que no sea ondulado y que todas las letras tengan la misma altura. Es decir, que si estas líneas se hacen de cierta altura es para que las letras toquen esas líneas, no quiere decir que las letras van a ir en el centro de cualquier tamaño, no, sino que las letras van exactamente del tamaño en donde están las líneas, desde la parte de abajo hasta la parte de arriba, eso es lo que marca la altura de las letras, mayúsculas en este caso, como les dije. Trazar líneas de guía verticales o inclinadas a 75 grados cuando se quiera trabajar letras inclinadas, según el tipo de letra a dibujar, de modo que ayude a mantener la misma inclinación o verticalidad en todo el texto, ¿no? Entonces, las letras inclinadas tienen ese proceso adicional, que hay que dibujar cada una de las líneas inclinadas para que nos sirvan también como guía para que todas las letras lleven ese mismo proceso de inclinación. Las líneas de guía deben ser apenas perceptibles para el dibujante. Serán apenas apreciables al mirar cuidadosamente el dibujo. Para esto se debe o utilizar un lápiz duro con muy poca, pues con una punta muy fina, o también se puede utilizar una punta que nos marque, como por ejemplo la punta del compás, ¿no? Que ayude a que tracemos esas líneas guías, que las podamos ver, pero que no nos contaminen o no nos causen confusión a la hora de ver todo el rótulo, porque pues si las hiciéramos gruesas, entonces se nos vería una cantidad de líneas muy grandes y no se vería bien, ¿no? Entonces tienen que ser unas líneas muy suaves. Y debe quedar claro que estas líneas se deben diferenciar netamente de las líneas del trazado definitivo, ¿no? Por eso mismo, estas van claras y el trazado definitivo de las letras ya va más oscuro, ¿no? O va con micropunta. No utilizar los recuadros del formato o rótulos como renglones, esto es muy importante. Ahora más adelante vamos a ver el ejemplo de cómo se debe hacer, pero pues obviamente el marco del formato es el tamaño del formato, pero esas no son las líneas guías van dentro, ¿no? Más abajo, de la parte de arriba del formato, pues hacia abajo, y de la parte de abajo del formato hacia arriba, ¿no? Son líneas aparte. Es decir, que las letras no deben tocar los bordes del formato. Bueno, para el trazado de las letras o números, utilizar lápiz bien afilado con mina H o HB. Yo les recomendaba la 2H, pero cualquiera de las H, de los lápices H, les podrían servir. Dibujar las letras con trazos únicos, manteniendo constante la presión del lápiz sobre el papel, ¿no? Entonces, es como que ustedes no repisan y no retiñen muchas veces con el lápiz, sino que nos hacen una sola línea para cada lado, para cada forma de la letra. En ningún caso se utilizarán o se realizarán movimientos de vaivén con el lápiz, eso es a lo que me refería, o sea, no es como sombrear algo, ¿no? Sino simplemente líneas continuas. Con estos cuidados se obtendrán líneas de espesor uniforme. Es aceptable que los trazos hechos a mano alzada sean ligeramente temblorosos, pero no es aceptable que el espesor del trazo cambie. Es decir, que es normal que si ustedes trazan una sola línea, pueda que les quede un poquito temblorosa o puede que les quede un poquito torcida. Eso se puede. Ya a la hora de reteñir con micropunta, ustedes retocan y ya corrigen algunos defectos que les puedan haber quedado con el lápiz. Pero pues obviamente lo que se decía arriba, lo que no se permite es que hayan trazos gruesos, trazos delgados, bueno, y de diferentes grosores, ¿no? ¿No hay nadie en sala de espera? No, bueno. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de cómo se verían las letras, ¿no? Entonces, está la altura, esta H nos refiere a la altura de la letra, entonces está la línea de base y la línea de altura. Y las letras mayúsculas toman toda esa altura, de ese tamaño quedan.
Las letras minúsculas requieren otras líneas, entonces debe haber una línea abajo que es la línea de grosor de las letras minúsculas y una línea más arriba que es la línea donde llegan las letras que son más altas, ¿no? Que tienen unas ascendentes, se llaman estas. O por ejemplo la J tiene una línea, una forma descendente, entonces llevaría una línea más abajo. Los números iban todos parejos. Aquí también se ve si fueran inclinadas, cómo va la altura de las mayúsculas y las minúsculas que llevan línea para las ascendentes y línea para las descendentes y dos líneas para la altura de las, digamos, para la altura de la O, la altura de la X, que son letras que no tienen ni ascendentes ni descendentes. Y luego, bueno, la actividad. ¿Cuál es la actividad que se va a realizar? Entonces, la primera actividad con base en este tema de la rotulación. En una hoja tamaño 1/8, dibujar margen de 1 centímetro por cada lado, hacer un rótulo con recuadros para los datos básicos de la asignatura y diligenciar con letra técnica. Es decir, dibujar un formato. Ahorita les muestro una imagen. Aquí la persona que acaba de ingresar, por favor, le recomiendo salir y volver a ingresar, pero con su nombre, porque así con el correo con el que ingresó no la identifico, no sé quién es, y no la puedo registrar en la asistencia. Bueno, entonces continúo en la actividad. Siguiendo las indicaciones de rotulación, diligenciar en el centro de la hoja el abecedario en mayúsculas y minúsculas y los números. Y obviamente los datos del estudiante, que los datos del estudiante van en el rótulo. Uso letra vertical DIN 17, es decir, la que no es inclinada. Altura de las letras 1.5 centímetros. Las líneas guías se dibujan con lápiz claro o punta de compás y se retiñe con micropunta en negro o algo similar al micropunta. Puede ser un estilógrafo o puede ser, bueno, en últimas pues con esfero negro, pero con esfero no es muy conveniente porque se mancha mucho, tiende a botar tinta y a manchar la hoja, que es lo que no queremos. Entonces les voy a mostrar, les voy a compartir en este momento una presentación en donde tengo un ejemplo de cómo se debería ver este ejercicio. Entonces, aquí lo están viendo, me imagino. El rótulo. Entonces, este es un ejemplo de cómo sería el rótulo en 1/8. Este es un ejemplo de cómo trabajaríamos el rótulo si estuviéramos en clase. Aquí tiene una pequeña diferencia en las medidas porque aquí trabajamos 1,5, acá trabajamos 0.6 milímetros o 0.6 centímetros porque serían 6 milímetros, aquí también 6 milímetros y acá 6 milímetros. Y el rótulo como tal tendría, bueno, unas medidas, 3 renglones de 1 centímetro, aquí trabajaría un cuadrito para escribir colegio clase, pero les doy libertad en estos momentos para que ustedes lo hagan como prefieran. Este es solo un ejemplo, pero sí hay datos que deben ir, ¿no? El nombre del colegio, su nombre, su curso, la fecha de entrega del trabajo, la materia, el tema es letra técnica, por ejemplo, en esta, o rotulación también, cualquiera de los dos títulos le pueden poner, y bueno, la profesora. Son como los datos básicos. Ahora, las líneas guías. Entonces, por ejemplo, si el renglón es de 1 centímetro, aquí es de 1 centímetro de altura, entonces bajo 2 milímetros para hacer esta línea amarilla, que es la línea guía, y de abajo hacia arriba subo 2 milímetros. Entonces me queda un espacio de 6 milímetros que va a ser la altura del contenido del recuadro. Y hago aquí otra línea auxiliar también de 3 milímetros, que es donde pongo estos pequeños títulos, ¿no? Curso, fecha, los hago de un tamaño pequeño de 3 milímetros y luego más grande ya escribo el contenido, ¿no? 903 o 904, va de 6 milímetros y la fecha. Entonces eso hace que el rótulo se vea bastante organizado, que se entienda fácilmente, que todos los textos quepan dentro del espacio y que haya una jerarquización, ¿no? Entonces, más pequeño los nombres de cada contenido y más grande pues ya los contenidos como tal. De esa manera ustedes trabajan las líneas guías y la letra técnica.
Entonces todo en mayúsculas, sin inclinar y sin tocar. Miren, estas letras no están tocando las líneas negras, que son las líneas del formato. Esas no las tocan, quedan centradas en el espacio. De eso es lo más importante que se quiere trabajar en este ejercicio. Y aquí pues ya se trabajaría la parte del contenido, que es dibujar todo el alfabeto en mayúsculas, luego todo el alfabeto en minúsculas y luego los números. Y todas van en mayúsculas aquí y van de altura de 1.5 centímetros. Acá en las minúsculas, entonces, podemos nosotros trazar todos los renglones aquí de 1,5, 1,5, 1,5, si quieren, en toda la hoja, y luego cuando hagan las minúsculas, pues ya dentro de ese 1,5, ustedes ya disminuyen y trazan otra línea guía para hacer las minúsculas, porque recuerden, lo vimos y aquí están, las minúsculas llevan 4 líneas guías, ¿no? Una línea para las ascendentes, otra línea guía para la altura de las X y otra línea hacia abajo para las descendentes. Los números sí llevan un solo tamaño. Entonces, así se debería ver la plancha que ustedes me van a entregar en un octavo, ¿no? Entonces puede ser cartulina blanca, puede ser hoja Bond 28 o una hoja Bond blanca de un octavo. Bueno, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta de esta primera actividad? Son 2 actividades. Si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano para darles la palabra. Jennifer, ¿ibas a decir algo? Jennifer Dayana. No, profe. Bueno, entonces vuelvo a compartir la guía para que veamos el segundo punto. Entonces, en el segundo punto, bueno, vamos a trabajar otro tema que es el proceso de acotado. ¿Qué es acotado? Pues acotado es medir, poner las medidas de un objeto en un plano. Entonces, son las líneas, las cifras, los signos que se indican en ese dibujo que nos ayudan a determinar la forma y dimensiones de una pieza. Esto es indispensable y tiene que ser muy exacto porque eso es lo que nos marca como las indicaciones, ¿no? De qué tamaño va a tener ese dibujo, ese plano, esa pieza, y que eso pueda ser seguido y pueda ser realizado por otra persona con precisión, que lo entiendan, ¿no? Entonces esto se utiliza mucho en arquitectura, en diseño industrial, en diseño de muebles, todos los tipos de diseños en donde se van a elaborar planos, ¿no? Entonces, tiene que ser esto muy exacto. Esto podría ser el plano de una casa, el plano de una pieza mecánica, cualquier tipo de figura. Entonces, hay algunas normas que también hay que tener en cuenta para esto. Algunas veces se trabajan escalas, pero bueno, más adelante vamos a trabajar o a recordar lo de las escalas, que ustedes lo vieron el año pasado, pero algunos son nuevos o algunos no lo recuerdan. Me di cuenta en la prueba diagnóstica que me enviaron que algunos no lo recuerdan, entonces pues también lo revisaremos en la siguiente guía. Entonces, ¿qué debe llevar un acotamiento? 3 elementos importantes. El valor numérico, que es la medida, ¿no? Como tal, el número. La línea de cota rematada en cada extremo por una punta de flecha. Entonces, es esta línea horizontal o vertical o diagonal, que es sobre la cual está el número y la cual nos muestra cuál es la medida que se está tomando como referencia, ¿no? Generalmente termina en flecha, pero también podría terminar en un punto o podría ser solo una línea. Pero digamos la flecha es como lo más usual, lo más fácil de hacer y lo más claro para entenderlo. Y también hay unas líneas auxiliares que se utilizan para llevar fuera de la figura las medidas correspondientes. Entonces son estas líneas que nos muestran de dónde hasta dónde estoy midiendo. Y por lo tanto me ayuda a entender, ¿no? A entender mejor. Entonces de este punto a este punto estoy sacando esta medida y esto es lo que mide. Y bueno, las cotas pueden ir, como les decía, tanto horizontales, verticales, diagonales, o inclusive estas que son, por ejemplo, de los radios de cuando hay curvas, ¿no?
el radio de la curva, entonces también se marca con una línea, una flecha, y se escribe R y el radio, el número, ¿no? Entonces R15 quiere decir que tiene 15 centímetros de radio, por ejemplo. Entonces es importante que siempre se mida en la misma unidad. Si es en centímetros, pues todas las medidas deben ser en centímetros. Si es en milímetros, pues también todas en milímetros para poder entender, porque no siempre va a alcanzar el espacio para escribir aquí centímetros, cm, o para escribir milímetros, o metros, bueno, lo que fuera. Entonces, se puede escribir cuando es grande, cuando hay un espacio grande como este 70, ahí alcanzaría a escribir uno, por ejemplo, 70 centímetros. Con que lo escriban en una vez o en dos veces en espacios grandes, ya se entiende que todas las demás van a estar en esa misma medida, en esa misma unidad de medida. Y en las demás ya no hay necesidad de escribir los centímetros. Así es, ese es el ejemplo, ¿no? Entonces es importante aquí utilizar dos colores y también en la actividad que van a hacer van a utilizar colores diferentes. Entonces, por ejemplo, en negro la figura y en rojo o en amarillo o en otro color que contraste las cotas, para que pues este sea un poco más didáctico de entender para ustedes, ¿no? En la realidad, de pronto en una obra, pues todo iría en negro, pero tal vez se diferenciaría por las flechas, por las líneas, por los grosores de líneas, ¿no? Las cotas pueden ir en un grosor más delgado que la figura, entonces eso ayuda a diferenciar, ¿no? Bueno, ¿hay alguien en la sala de espera? No. Ah, bueno. Entonces, continuamos. Se deben ubicar las cotas necesarias para comprender la dimensión del objeto. Todas las cotas deben ir en la misma dirección y en la misma unidad de medida. Eso ya les comenté anteriormente. ¿Cuántas cotas deben ir? Pues pueden ir las necesarias, ¿no? A veces si el dibujo o el plano es muy complicado y tiene demasiados elementos, pues habrá que poner muchas cotas. Si no es tan complicado, se pueden poner las cotas necesarias. O sea, por ejemplo, si esta línea mide 1.5, pues no necesito ponerla de acá, porque yo entiendo que son iguales, entonces esta de acá también va a medir 1.5, ¿no? Entonces, cuando hay medidas que se repiten, no hay necesidad de ponerlas, ¿no? Siempre y cuando se entienda como de manera lógica. Las líneas de referencia sirven para explicar un valor dimensional o una nota explicativa en los dibujos. Pueden terminar en flecha, punto o ninguno. Se escribe el texto sobre una línea paralela al elemento a acotar. Entonces aquí cuando hay explicaciones que dar sobre algo, sobre un material, sobre algo, entonces se hace este tipo de figura, este tipo de acotado, ¿no? Entonces las líneas, un punto y se escribe aquí la palabra necesaria. Entonces vamos a leer aquí la actividad. Permítanme un momento que hay algunos estudiantes que están preguntando algo. Bueno, ya habían algunos estudiantes en el chat que están confundidos con el link. Entonces continuamos. La segunda actividad se trata de, en una hoja cuadriculada de medio centímetro, elabore un diseño de fachada de una casa o un edificio. Entonces ustedes eligen, se lo pueden inventar o pueden buscar una foto que les guste o pueden dibujar su propia casa, lo que ustedes quieran. Y ese lo van a dibujar en su hoja cuadriculada, utilicen los cuadros como guía para que les quede pues ordenados, les quede proporcionado, bien presentado.
Y luego van a hacer las cotas. Entonces, con otro color van a dibujar las cotas necesarias para comprender la dimensión de ese dibujo, como se explicó en los ejemplos anteriores. No olviden elaborar el formato y rotularlo con letra técnica como en la plancha anterior. Entonces, revisaré nuevamente que se haga el formato, que se escriba la letra técnica y que se pueda evidenciar todo el proceso de las cotas, ¿no? De acotación. Entonces, ustedes ponen en todo alrededor de la figura las cotas de altura, de ancho, los tamaños de las ventanas, de las puertas, etcétera. Entre más cotas tengan, pues mucho mejor, ¿no? Entonces traten de dibujar una fachada que tenga varios elementos, ¿no? Como que tenga, que no sea tan simple de pronto hacer un cuadrado con dos ventanas, una puerta y ya, y entonces ponen tres cotas. No, traten de hacer algo que les permita poner varias cotas y pues que se vea agradable a la vista. Ya ustedes si quieren lo pueden colorear, lo pueden reteñir con micropunta, le pueden hacer la expresión que ustedes prefieran para que se vea bien presentada. Entonces tengan en cuenta que yo reviso en estos trabajos que esté bien dibujado, que esté hecho con regla, que esté las medidas adecuadas. Pues bueno, no puedo revisar 100% las medidas a través de una foto, pero pues proporcionalmente yo miro que esté acorde a lo que solicité, que esté limpia la hoja, que esté bien marcado, bien identificado, bien dibujada la letra técnica, porque todo eso es precisión, ¿no? Y en esta asignatura de dibujo técnico, la precisión es muy importante. Entonces, ustedes hacen lo más exacto posible, lo más recto posible, que las cosas se vean muy bien proporcionadas, muy bien dibujadas, muy bien presentadas. Y me envían esas dos planchas. Entonces la primera pues va en una hoja block, la segunda, o bueno, cartulina, como les dije, de 1/8. Esta segunda, como es en una hoja cuadriculada, pues ustedes pueden hacerlo de varias maneras. O pueden comprar una hoja cuadriculada grande, de un tamaño similar al 1/8, y en esa hoja trabajarla. O pueden tomar una cartulina blanca y dibujar la cuadrícula de medio centímetro y sobre esa cuadrícula dibujar la fachada o el edificio que vayan a hacer. Y entonces ya hacer todo el resto del procedimiento para que les quede las dos planchas iguales. Como ustedes prefieran, entonces que les quede bien presentado. Eso es lo importante. Aquí hay unas páginas web recomendadas en donde van a encontrar mayor información con respecto a estos temas que estamos trabajando en la guía, por si alguno quiere entrar, puede leer, puede mirar más ejemplos, entonces les sirve para profundizar. Los materiales, pues como les dije, son los materiales básicos, la hoja blanca o la cartulina del 1/8, escuadras o reglas, porque pues tiene que quedar bien recticas las líneas, ¿no? Esto no se hace a pulso o a mano alzada, pues no es, en este caso no es lo indispensable. Lápiz, borrador, taja lápiz, micropuntas para que retiñan las letras, técnicas para que retiñan el formato, colores si ustedes van a colorear de pronto su fachada, entonces como ustedes prefieran. Finalmente, ustedes toman foto clara de la plancha, bien iluminada, bien enfocada, por favor, y enviarlas al correo mío, que está aquí en la parte de arriba de la plancha, de la guía, perdón. Y el plazo máximo para enviar las evidencias es este viernes 12 de febrero a las 6 de la tarde. Entonces, yo les recibo si ustedes lo envían un poco tarde, pero por favor no demasiado, porque es que necesitamos llevar un orden y que no se les acumulen a ustedes trabajos. Entonces, traten de hacer los trabajos dentro del horario que se les pide y cumplir las fechas programadas. Eso es muy importante para yo poder saber quién está cumpliendo con el proceso, quién está haciéndolo bien o quién no, ¿no? Quién está, pues, sin enviar trabajos. Entonces, yo he ido revisando los trabajos poco a poco, todavía estoy en ese proceso de revisión porque son muchos los trabajos que han enviado de todos los cursos, entonces hay muchos correos, pero a todos les voy a responder. Entonces, ustedes asegúrense de que les llegue la respuesta mía y ahí yo les envío la nota del trabajo y las observaciones que tengan que hacer cada uno, si es que tienen que hacerlas. O bueno, las recomendaciones para que ustedes puedan mejorar, ¿no? Entonces, básicamente ese es el trabajo que deben hacer en esta guía. No sé si tienen preguntas, por favor,
levantan la mano para darles la palabra. ¿No hay preguntas? Entonces, si no hay preguntas al respecto, muchachos, voy a detener la grabación